Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y Gómez. Para terminar la UDA de métodos cuantitativos, el día de hoy voy a presentarles un tema visto en clase, el cual para mí es uno de los más interesantes, el cual es el CPM, por sus siglas en inglés, el Critical Path Method. Yo considero que este tema es muy importante porque un gestor empresarial pues tiene el objetivo de crear grandes proyectos porque es una de sus funciones. Entonces el Critical Path Method nos ayudará a definir los tiempos en un proyecto. Vamos a verlo a continuación. Primero vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el CPM? Bueno, la ruta crítica en español es la secuencia más larga de actividades esenciales e interdependientes dentro de un proyecto. Determina la duración total mínima posible para completarlo. Un retraso en cualquier actividad de la ruta crítica afectará directamente la fecha de finalización del proyecto. Bueno, en otras palabras, este método del CPM es un método que utilizamos para definir cuánto tiempo nos tardaríamos en realizar un proyecto. Este método nos ayuda a definir la duración total mínima. Claro que este método se utiliza con ciertos datos que nosotros debemos de tener dentro de un proyecto. Entonces, este método es muy importante para definir cuánto tiempo nos vamos a llevar y cuáles son esas actividades que formarán parte de la ruta crítica. Vamos a verlo a continuación. Bueno, primeramente quiero recordar lo que es un proyecto, porque muchas veces hablamos acerca de un proyecto como un proyecto escolar o un proyecto final para poder pasar una materia. Sin embargo, un proyecto es mucho más que una simple actividad académica. Un proyecto es un esfuerzo temporal diseñado para crear un producto o servicio con un resultado único. Entonces sí, el proyecto es un trabajo, es un esfuerzo temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque nada dura para siempre. Todo tiene un límite, todo tiene un inicio y un fin. Y estos proyectos pues se dividen en tareas o etapas, las cuales son las actividades que deben de hacerse dentro de un proyecto. Estas deben tener un orden lógico para que el proyecto evolucione correctamente. No todas las tareas son importantes, por lo cual hay que jerarquizarlo. Como en todas actividades, tienen tareas o etapas que deben de hacerse dentro de cada una de ellas y el conjunto de todas ellas forman el proyecto. Todas estas actividades tienen que hacer las personas que saben lo que hacen y que saben hacia dónde está yendo todo el trabajo. Es decir, que estas actividades tienen un propósito y un objetivo, el cual es crear un producto o servicio con un resultado. Este resultado tiene ese propósito de servir para algo, de servir como un producto que se use o un servicio que también se le dé un uso. Bueno, el CPM, como antes lo había mencionado, es un método que nos ayuda a definir el tiempo necesario que será requerido para que se lleve a cabo un proyecto en su totalidad. Pero hay algunos términos clave que deben de ser mencionados en este video, los cuales son muy importantes. Anteriormente hablábamos de las actividades que forman parte de un proyecto. Sin embargo, en este CPM hay algo que es llamada la ruta crítica. Pero esa ruta crítica está compuesta por actividades críticas. ¿Qué son estas? Son las tareas que forman parte de la ruta crítica. No tienen flexibilidad en su programación. Son indispensables y deben cumplirse en el tiempo estipulado sin demora. Una vez que nosotros tenemos las actividades que vamos a realizar dentro de un proyecto, el CPM nos ayuda a definir cuáles son esas actividades que son indispensables, es decir, las cuales tienen que completarse sí o sí en el tiempo que el método nos indique para que nuestro proyecto pueda terminar en buen estado, en tiempo y forma. Ahora, existe algo que es llamado la holgura. ¿Qué es la holgura? Es el margen de tiempo de flexibilidad que tiene una actividad que no es crítica. Las actividades críticas tienen holgura cero. La holgura es, por decirlo así, el tiempo extra que tienen algunas actividades. Es decir, que tienen un poco de tiempo más para que puedan realizarse esas actividades. Las actividades críticas no tienen holgura, es decir, que tienen holgura cero. En otras palabras, esas actividades deben realizarse sí o sí en los días o semanas o meses que el método nos indique. De lo contrario,
no vamos a terminar nuestro proyecto en tiempo y forma. Es decir, vamos a tener muchas demoras y esto puede tener muchas consecuencias negativas como el aumento de los costos y quedar mal con las personas que nos pidan realizar el proyecto. Entonces, la holgura es ese margen de tiempo que algunas actividades tienen para poder hacerse. O como lo menciono de nuevo, ese tiempo extra que tienen las actividades. Ahora, ¿qué son las dependencias? Bueno, estas son las relaciones lógicas entre las actividades del proyecto, Definen el orden en el que las tareas deben ser ejecutadas. Como lo mencionaba anteriormente, las actividades de un proyecto tienen que tener un orden lógico y una secuencia. Entonces, estas actividades son dependientes de otras para poder realizarse y llegar a un resultado único. Entonces, estas definen el orden en el que las tareas deben ser ejecutadas, porque como todo tiene un orden, al final vamos a tener un resultado único con la secuencia correcta de estas actividades. Los siguientes términos claves, o los siguientes términos, es el diagrama de red. Esta es una representación visual gráfica del proyecto que muestra todas las actividades y sus dependencias o relaciones entre sí. Ilustra qué tareas deben finalizar antes de que otras puedan comenzar. Es decir, que son secuenciales y cuáles se pueden ejecutar en paralelo. Punto es la clave para calcular la ruta crítica. Bueno, es muy importante mencionar este diagrama de red porque es una representación que nos muestra la secuencia de todas las actividades que vamos a tener. Como lo hemos mencionado anteriormente, pues sí, tiene una secuencia y un orden lógico, pero hay algunas actividades que pueden realizarse al mismo tiempo que otras, porque no son dependientes de otras. Eso vamos a verlo a continuación, pero este diagrama de red es más conocido en el CPM como el diagrama de PERT, que también se puede realizar para ver la secuencia y también nos muestra la ruta crítica, es decir, esas actividades críticas que son indispensables y que se deben cumplir en un tiempo determinado. Ahora, la actividad predecesora es la tarea que debe ser completada o al menos iniciada, dependiendo del tipo de dependencia, antes de que otra actividad pueda comenzar. Se identifican en la columna especial durante la planificación. Y vuelvo a repetirlo. Hay una sucesión y un orden cronológico para hacer las cosas. Entonces, sí, hay actividades que pueden hacerse al mismo tiempo, pero hay actividades que son predecesoras, es decir, que otra actividad, la siguiente, no puede empezar antes de que la actividad predecesora haya terminado o al menos haya sido iniciada. Ahora, en el CPM tenemos 4 términos muy importantes que nos arroja este método, que es el Early Start. El Early Start es el momento más temprano posible en el que una actividad puede comenzar. Y el Early Finish, que es el momento más temprano posible en el que una actividad puede terminar. Eso vamos a verlo más adelante, gracias a que vamos a realizar un ejemplo. Ahora, el Late Start es el momento más tardío posible en el que una actividad puede comenzar sin retrasar el proyecto. Y el Late Finish es el momento más tardío posible en el que una actividad puede terminar sin retrasar la fecha final del proyecto. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Antes de ver el ejemplo, vamos a ver los pasos a seguir para calcular la ruta crítica. Primero que nada, al realizar un proyecto tenemos que definir las actividades que vamos a llevar a cabo. Una vez definidas, vamos a tener que establecer la relación entre actividades, cuál va primero que la otra para tener una secuencia definida. Lo siguiente es crear un diagrama de red, es decir, la representación gráfica de estas actividades. El cuarto paso es estimar la duración de cada tarea, es decir, vamos a estimar cuánto tiempo nos vamos a tardar en realizar cada tarea que definimos anteriormente. El quinto paso es calcular la ruta crítica y el 6 es calcular la holgura. A continuación vamos a ver un ejemplo. La ruta crítica puede definirse o puede sacarse a mano. Sin embargo, la tecnología es muy útil en estos casos. Y vamos a ver un ejemplo de ello. El ejemplo dice lo siguiente. Las actividades necesarias para la construcción de una máquina experimental para la detección de contaminantes químicos en Charlie Cook Corp se enlistan en la tabla siguiente.
Bueno, una vez aquí, como tenemos la tabla, estas personas que van a realizar este proyecto ya definieron sus actividades. Aquí están representadas con letras. Después se escribe la actividad predecesora, es decir, la actividad que va antes de la actividad que estamos poniendo. Y aquí ponemos la duración estimada en semanas. Para este ejemplo vamos a utilizar el single time, es decir, que por ejemplo, estas personas ya tienen tienen la duración exacta del tiempo para cada actividad. Entonces, para esto utilizaremos el single time. Ahora vamos a ver un ejemplo en nuestro software POM-QM, que es uno de los métodos más fácil para realizarlo. Una vez en nuestro software POM-QM, voy a comenzar a hacer la ruta crítica. Me iré al apartado de Project Management y utilizaré el Single Time Estimate. Ahora voy a ponerle título y pondré el número de actividades. El número de actividades de mi actividad o de mi ejemplo, son de 8. Ahora selecciono que sea predecesor inmediato y colocaré las actividades que sean representadas con letras en mayúscula. Ahora, esta es mi lista que me va a servir para reflejar mis actividades, como anteriormente estaba en el ejemplo. Ahora, en Activity Time voy a poner la duración estimada en semanas que este ejemplo cree que cada actividad va a durar. A continuación voy a poner el número que le corresponde a cada actividad. Ahora, en estas columnas nos muestran los predecesores. Aquí vamos a poner la actividad que va antes de cada una de estas. La primera actividad, como ser la primera, obviamente no tiene un predecesor. En este ejemplo, la actividad B tampoco tiene predecesor. La actividad C sí tiene, que es la A. La D también es la A. Para la E es la B. La F es la B. Para la actividad G tenemos como predecesor la C y la E. Para esto vamos a ponerlo C y E. Y para la actividad H tenemos como predecesor D y F. Una vez que configuré mi tabla, voy a ponerle en resolver. Y listo. Así de rápido nosotros tenemos nuestro CPM o nuestra ruta crítica. Ahora, ¿cómo se interpretan los datos? Bueno, en esta columna tenemos cada actividad. Y aquí tenemos el project, el activity time. Estas son los números que nosotros pusimos. Y al final nos muestra el total de semanas, en este caso semanas, que va a demorarse el proyecto en ser terminado. En este caso, el proyecto entero, es decir, todas estas actividades enteras van a durar 21 semanas en ser terminadas para llegar a ese resultado final. Ahora, aquí está lo que les mencionaba anteriormente, que es el early start, early finish, late start, late finish. Y el slack significa la holgura. Como pueden observar, hay letras en rojo. Estas reflejan nuestra ruta crítica. Es decir, estas actividades son las que son sumamente importantes y que deben de realizarse en el tiempo estipulado para que nuestro proyecto sí pueda durar 21 días. Ahora, ¿cómo funciona esto que tenemos aquí? Estas 4 columnas. Bueno, vamos a poner el ejemplo de la A. Aquí pusimos que vamos a demorarnos 6 semanas en realizar la actividad A. El early start, es decir, lo más posible que puede empezar es en la semana 0. Al ser esta la primera actividad, vamos a empezar en la semana 0 porque va a ser la primera que vamos a empezar. Y el early finish, es decir, lo más temprano que puede terminar esta tarea es en 6 semanas, porque nos vamos a durar 6 semanas en hacerla.
Ahora, aquí me dice que tengo una holgura de 2. En este caso son 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que mi late start, es decir, lo más tarde que puede empezar esta actividad es en 2 semanas. En la semana 2, por así decirlo, porque es la actividad A, o es decir, la actividad 1. Entonces, lo más tarde que puede empezar esta actividad es en la semana 2. El late finish, lo más tarde que puedo terminar esta tarea es en 8. Porque si yo empiezo en la semana 2 y necesito 6 semanas para terminar esta actividad, al final me voy a tardar 8 semanas como máximo para terminar este trabajo o esta tarea. Porque tengo 2 semanas de holgura. Entonces, las actividades que forman parte de la ruta crítica tienen holgura 0. Es decir, no tienen semanas extra, por así decirlo, para que puedan comenzar o para que puedan terminarse. Por ejemplo, en la C también tenemos 2 semanas de holgura. En la D tenemos 6 semanas de holgura. En la F tenemos 1 semana de holgura y en la H tenemos 1 semana de holgura. En este caso, las actividades que forman parte de la ruta crítica son la actividad B, la actividad E y la actividad G. Es decir, que no tienen tiempo extra para realizarse. Tienen que terminarse sí o sí en B 7 semanas, E 4 semanas y G en 10 semanas. Ahora, el diagrama de red que les comentaba anteriormente también está reflejado aquí. Y está aquí. Es la representación gráfica de las actividades y la secuencia de cada una. La A y la B se preguntarán ¿por qué no están unidas? Bueno, porque nuestro ejemplo nos mencionaba que estas pueden realizarse al paralelo. La A, al ser la primera, no tiene predecesor. La B no tiene que seguir necesariamente de la A, sino que pueden realizarse al mismo tiempo. Entonces es por eso que no están unidas. Y esta es la representación gráfica de nuestro proyecto. Aquí tenemos las gráficas. La gráfica de Gantt de Early Times, es decir, lo más pronto que pueden comenzar y terminar las actividades. Nuestro diagrama de Gantt de lo más tarde que pueden empezar y terminar nuestras actividades. Y aquí tenemos el diagrama con ambos tiempos. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el tema haya quedado claro y que me haya explicado de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.